Una de las bendiciones que tengo en la vida es la de poder hablar con personas que están muy avanzadas, mucho más que yo, en la vida cristiana, en la caridad, en la reflexión de la fe, en la intensidad de su fe. Y hablando hace poco con una de estas personas, esta persona me preguntaba qué pensaba yo en general de la renovación carismática católica, ¿no? Ese gran movimiento de fe alrededor del mundo, y que especialmente en Estados Unidos yo siempre he considerado como una de las grandes expresiones del Espíritu Santo en la iglesia que han salvado la pastoral hispana, ¿no? La atención pastoral de los hispanos, porque nuestros hermanos hispanos, nosotros los hispanos, llegamos en una ola de inmigración muy grande, y la Iglesia Católica en los Estados Unidos simplemente no tenía los recursos para manejar a una comunidad tan grande que, a diferencia de la irlandesa un siglo antes, no había llegado con sus propios sacerdotes y con sus propias religiosas, ¿no? Sino que había llegado solamente el pueblo fiel y había que asignarle sacerdotes y religiosas, y en ese proceso se perdió muchísimo tiempo. Además del hecho de que muchos de los primeros encargados de pastoral juvenil no tenían suficientes recursos para desarrollar esa pastoral, y además porque en muchos casos, por lo menos en las décadas anteriores, eran personas que estaban muy comprometidas con la teología de la liberación y en consecuencia no apelaban a la necesidad espiritual de las personas. Pero este punto de vista no es sobre la pastoral hispana, es sobre el Espíritu Santo. Y la realidad es que con esta persona que les comento, a la que le debo espiritualmente el hecho de motivarme siempre a ser mejor cristiano, ¿no? Y de amar más a la Santa Madre Iglesia, de confiarme más a Dios, ¿no? Él me decía, muy bien, pero independientemente de la renovación carismática católica, ¿qué piensas del Espíritu Santo? Imagínense esa pregunta, porque el Espíritu Santo no es pues un vecino, ni siquiera es un santo del que yo podría decir, mira, me gusta esto, me gusta el otro. Es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por supuesto, esta persona sabía lo que me estaba preguntando, y me estaba preguntando con una cierta sonrisa, porque esta es una pregunta que si todos nos hacemos, como esta persona me la hizo a mí, nos va a dejar un poco cortos de palabras, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque yo sé la respuesta de manual, ¿no? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Los católicos creemos que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. O sea, puedo recitar eso del credo. Y no es poco, no es poco. Ya es bastante que los católicos creamos en lo que proclamamos en el credo, porque para las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Nosotros estamos viendo que creer en el credo ya es bastante, ¿no? Ya es bastante. Sin embargo, es Dios. Y como Dios demanda de mí, y creo que demanda de todos nosotros, una relación. Y eso es a lo que apuntaba esta persona, ¿no? ¿Cómo es mi relación con el Espíritu Santo? Y lo que más me movió y me cuestionó fue que esta persona me dijera, mira, ¿cómo ves la importancia de la acción del Espíritu Santo en el mundo de hoy, en el mundo contemporáneo, donde estamos viendo lo que estamos viendo? Estamos viendo un mundo cada vez más hostil hacia el catolicismo, y esto no sería un gran problema,
¿no? Si no fuera porque al interior del catolicismo hay quintas columnas, hay corrientes de personas que están aceptando todo lo que viene del mundo y de esa forma haciendo que la mundanidad entre en la iglesia en vez de que la iglesia evangelice al mundo. Y esto, por si acaso, no es un llamado a que nosotros los católicos tenemos que ser los puros, los cátaros, ¿no? Esa herejía albigense que decía que solamente los completamente puros, incluso desapegados del cuerpo, eran los únicos que se iban a salvar, ¿no? San Francisco de Asís y su visión profundamente encarnada de la fe, de ensuciarse con los pobres y con los más necesitados, de ser mendicante, ¿no? De llevar el sufrimiento en el cuerpo. Esa fue la gran respuesta y el fin de la herejía cátara, ¿no? O albigense. No, me refiero a que, como San Francisco, mantengamos las verdades de la fe y no queramos cambiarlas para adaptarlas al mundo, que es lo que está pasando con buena parte de los líderes del Sínodo de Alemania, con estos sacerdotes y religiosos en España que he denunciado y para los cuales he pedido y sigo pidiendo la intervención de sus autoridades religiosas, y como estas autoridades religiosas se quedan mudas de sus obispos, de los obispos españoles. Pero en estas circunstancias, cuando vemos esta situación, esta persona me decía, mira, ¿qué es el Espíritu Santo? Veamos su acción, ¿no? Y su acción más evidente está en Pentecostés. Y en Pentecostés, lo que vemos del Espíritu Santo es esta transformación inimaginable y extrema. Extrema en el sentido que cuando nosotros leemos el Evangelio, ¿no? Y vemos la progresión de Jesucristo en su tarea evangelizadora, es una progresión difícil, ¿no? Con muchos enemigos, con muchas oposiciones, con mucha indiferencia, ¿no? Recordemos el pasaje de Jesús en su tierra, ¿no? ¿Quién es este? Todos lo conocemos, es primo de este, es amigo de este, es carpintero, ¿no? Y paulatinamente con el odio que lo va a llevar a la cruz, ¿no? Por supuesto, el nacimiento de la iglesia es un final feliz, ¿no? Su resurrección. Pero vemos una progresión difícil. Incluso cuando está resucitado, recuerden ustedes a los discípulos de Maús que dicen, oye, las mujeres han venido a alborotarnos diciendo que Jesús ha resucitado. O sea, se iban derrotados después de la resurrección. Y sin embargo, hay un episodio que cambia todo, ¿no? Y que nos introduce ya a los Hechos de los Apóstoles, no digo solamente como libro, ¿no? Como el libro del Nuevo Testamento, que sigue a los Evangelios, sino a lo que vemos en los Hechos, toda esta cantidad de valentía, generosidad, sabiduría. Y por eso los racionalistas, los biblistas racionalistas, dicen que esa debe ser leyenda, pues. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran unos burros, ¿no? Que no entendían bien, que se resistían, que se peleaban para ver quién tenía la mejor posición, que se discutían entre ellos, y de repente las narraciones del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, nos hablan de estos tipos intrépidos, valientes a morir, que los toman a palazos, los encarcelan y están constantemente predicando sin miedo, ¿no? Pero hay una respuesta para eso. No es una leyenda, no es una fábula. Es la acción del Espíritu Santo. Hay un punto de quiebre, hay un punto de inflexión, ¿no? Entonces, ya San Pablo VI, en una frase que recogería varias veces San Juan Pablo II, y que luego retomarían los obispos latinoamericanos, por ejemplo, desde Puebla, ¿no? Desde el documento de Puebla, es a lo que me desafiaba esta persona, ¿no?
desafiaba, suena un poco feo, pero en realidad sí me desafiaba con una enorme caridad, con una sonrisa, ¿no? Me iba explicando esto despacito, pero me decía, ¿qué sucede si es que el Espíritu Santo produce un nuevo Pentecostés? Ese término utilizado por Pablo VI, Juan Pablo II, nuestros obispos en América Latina colectivamente, ¿no? Un nuevo Pentecostés. Y suena poético, suena bonito, pero es más que poético y bonito. Imaginemos que efectivamente el Espíritu Santo descienda sobre mí y de pronto encuentre, ¿no?, esas buenas grietas en mi ser pecador. Y por la colaboración de mi libertad, aunque sea chiquitita, ¿no?, el Espíritu Santo ingrese por esa grieta abierta, por el mismo Espíritu Santo, y seamos arrebatados en esa misma experiencia de los apóstoles. Y ojo, no estoy hablando acá de esas experiencias carismáticas que tienen nuestros hermanos de la comunidad carismática católica. Si eso es del Espíritu Santo, bendito sea. Y si me ayuda a transformarme, bendito sea. Pero no, nosotros no estamos pidiendo los carismas. Los carismas se reparten gratuitamente por Dios como Él quiera. Pero estamos pidiendo los 7 dones del Espíritu Santo. Y que nos arrebate así. Y aunque no tengamos una experiencia mística, seamos arrebatados como los apóstoles en Pentecostés. El mundo sea arrebatado. Y claro, recuerden ustedes en el episodio de Pentecostés, dice, la gente están sorprendidos, ¿no? Habían partos y fenicios y otros que venían de Anatolia, etc., ¿no? Y todos se entendían. Pero también nos comenta pero algunos decían que estaban borrachos. O sea, esos que piensan que el católico está borracho, ¿no?, que lo que dice es una locura, siempre van a existir. Miren, hermanos, estaban viendo ahí la llama de fuego en la cabeza de los apóstoles. Estaban escuchando hablar en otros idiomas y había gente que decía estaban borrachos. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita, o sea, no solamente quiere, necesita rechazar la acción de Dios. Porque sabe lo que significaría aceptar la acción de Dios. Y no quieren ese cambio. Y por ellos tenemos que rezar. Pero como decía esta persona, nunca va a ser mal que los católicos, me lo decía a mí, y yo lo comparto con ustedes, nunca va a ser mal que los católicos incluyamos entre nuestras oraciones cotidianas y constantes esa petición maravillosa: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y si somos suficientes los que de corazón decimos ven Espíritu Santo, tenemos la certeza que la cantidad de problemas que se van a solucionar y que hoy en día consideramos prácticamente irresolubles, van a desaparecer como desaparecieron todos los problemas personales que tenían los discípulos, para convertirnos en una iglesia intrépida y llena de vida. Ven Espíritu Santo.